Hoy los invito a conocer qué es lo que sucede detrás de la filmación de un cortometraje, cuál es la visión de la directora, a qué retos se enfrentó el productor y por supuesto cuál es el resultado. ¿Están listos? Yo soy Alexia y esto es De Todo, comenzamos. Buenos días, Ciudad de México. Les habla su amigo y servidor Juan Saldaña. El día de hoy tenemos un programa muy especial. En el estudio nos visita la inigualable, la insuperable Mariana Azul, una de las celebridades más importantes del mundo. Para brillar, el estrellato conquistar, por fin poder ganar un estelar. La fama no puede esperar, es un buen día para brillar. Hablemos un poquito sobre tu primera experiencia como directora en Esa de Rojo. ¿Qué es lo que querías mostrar? ¿De qué querías hablarnos? Esa de Rojo es un cortometraje que yo hago a raíz de esta inquietud. Estaba en esa época muy metida en la música, ¿no? Y para mí era muy importante tratar de entender cuál era el papel de la música en el cine. Por ejemplo, en las películas de Hitchcock vemos que si le pones mute no te causa ninguna emoción, ¿no? Entonces, con Esa de Rojo lo que quería era un poquito explorar la parte de comedia y hacer un musical. Yo toda la vida he sido fan de los musicales. Esa de Rojo es la historia de una chava que está de casting en casting y pues está tratando de llegar a ser famosa. No les voy a contar el final, pero es muy divertida. Sale Mónica Huarte, Natalia Sosa. Es una invitación al público a ver un musical, a que se adentre como en esta experiencia alegre de emociones, de comedia, de que canten las canciones que son buenísimas, que las escribió Enrique Madrid. Y hay mucha gente de teatro involucrada. Es como una obra de teatro contada en 10 minutitos y gracias a eso pues es que sale mi primer hijo, Esa de Rojo. Y era mi tesis, ¿no? Y me dijeron, haz un cortometraje. Y yo decía, bueno, pues puedo hacer una escena en un elevador con 4 actores y se acabó, que también estaría muy interesante, pero tenía toda esta inquietud de poder expresar todo lo que traía adentro, ¿no? Y yo no sabía que era tan complicado, pero de pronto teníamos 4 locaciones, más de 50 extras, 4 días de rodaje. Entonces fue como ahora sí que una mini película en todo el sentido de la palabra. Todo mundo que se sumó al proyecto lo hizo desde decir, pues yo te apoyo, me encanta el proyecto, hagámoslo, desde los actores hasta la producción. Todo el mundo eran universitarios, fue un corto universitario y de verdad que verlo hoy en la pantalla después de ya muchos años es muy, muy impresionante ver cómo sí logramos levantar un proyecto de esa magnitud, que de hecho quedó en festivales posteriormente. Estuvimos en Oaxaca, en Los Ángeles, estuvo increíble, ¿no? Entonces yo creo que fue un parteaguas para mí, pese a todas las limitaciones con las que contaba, de decir, pues es la primera vez que hago cine, no tengo una formación como tal, o sea, es mucho más artística y más ecléctica en ese sentido, pero decir, pues yo creo en yo tengo un proyecto y creo en este proyecto, creo en mi visión y en los valores que quiero comunicar, y a raíz de eso es que yo estoy parada en el set, nunca se me va a olvidar, estaba en el primer día de rodaje, llego al set y en el momento en que digo acción, en ese momento supe que me iba a dedicar a esto el resto de mi vida. Se dio
¿Y con qué le pegó? Con mi maleta roja se tumba. ¿Qué sucedió con Frida después de aquella experiencia? Híjole, después de aquella experiencia, Frida se metió en producciones. Empecé a decir, bueno, pues si a esto me voy a dedicar el resto de mi vida, voy a empezar ahora sí que a trabajar en forma, ¿no? Entonces estuve en producciones de comerciales, de canales de televisión, y de ahí me vuelve a jalar el arte, ¿no? Entonces era esta lucha, una lucha constante entre, pues, dedicarme al cine al 100%, dedicarme al arte. Y después de, yo creo que de 4 o 5 años es cuando decido hacer Fósfenes, ¿no? Que es esta conjunción de no pelearme y de decir, creo que el cine es arte y el arte es cine. Entonces, en vez de estar separados, ¿por qué no los casamos? Y a raíz de ese casamiento, pues entonces ya nos dedicamos a eso el resto de nuestra vida. ¿Cómo surge Fósfenes? Fósfenes surge a raíz de que yo estoy planeando mi próxima exposición en el arte, ¿no? Entonces tenía una idea de lo que quería hacer. En esa época estaba experimentando con piñatas, esculturas enormes de forma de estrella, y lo que yo quería era justo explorar cuál es el significado de la piñata en México. Desde esa estrella evolucionamos hacia una exposición de fotografías donde yo muestro a las piñatas del mercado con los dulces de fuera. En esa época había mucha violencia y yo lo que hice fue entrelazar la violencia con los niños, ¿no? Cómo es que los niños se forman y desde chiquitos pues se puede dar este problema más adelante por el tema de la educación. Entonces lo que hice fue hacer las piñatas abiertas con los dulces. Y ya llegó a la galería, y en las galerías y los curadores me decían, pero es muy fuerte, no queremos mostrar esto que es tan fuerte. Entonces yo digo, bueno, si yo como artista y como realizadora tengo la oportunidad de levantar la voz y de generar conciencia, entonces pues creo que hay algo que no está jalando en esta ecuación. Entonces esa exposición se transforma en un guión, y posteriormente, después de 9 guiones, de pulir el primer guión, el draft, es que logro hacer esta historia acerca de un artista plástico que se adentra como en el mundo creativo y que pues está frustrado, ¿no? Porque dice, ¿hago arte por venderlo o hago arte porque nada más se toman una foto con él y la suben a alguna red social? ¿O por qué hago arte, no? Y era un poco pues mi postura dentro del arte, y gracias a eso es que yo logro encontrar el camino dentro del guión para dejarlo sin diálogo y hacer una historia increíble entre Mauricio Ockman y Liz Gallardo, que se entrelazan para al final hacer una obra de arte o una ilusión. Entonces era un poquito, al final del día creo que es lo que hago, como una crítica al arte contemporáneo más que nada, y sobre eso es que logro como cerrar este ciclo. Lo que quería trabajar en este cortometraje era ser mucho más orgánico, en el sentido de tener un proceso más natural. Quiero tener un cuarto con una cama, todo blanco, casi con toques de negro o de gris, y quiero tener a 2 actores que puedan tener esa libertad de sacar y de expresar realmente lo que tienen, ¿no? Tenía esta curiosidad de poderme dejar ir con ellos en el proceso y de no ser tan específica ni tan clavada, ¿no? como la dirección, en la parte de que teníamos que cumplir ciertos paradigmas, ¿no? Entonces en el caso de Fósfenes pues es un corto muy libre en este aspecto, que también como persona me ayuda
a explorar, ¿no? Esta parte de soltar un poquito el control, de ser un poco más libre y de tratar de dejarme llevar con ellos a la par del director de fotografía, del director de arte, de la misma producción y de los actores, como dejarnos fluir dentro de la misma dinámica, a ver hacia dónde nos llevaba, obviamente con una visión clara y un objetivo, pero sí fue mucho más gratificante pues darles un poquito más de libertad a todo el mundo. Creo que se dio un espacio mucho más orgánico, más interesante. Frida, ¿y cuál ha sido la respuesta de la audiencia y de la crítica con respecto al cortometraje? Ha sido increíble, de hecho a mí me daba mucho miedo cuando lo hice de que no lo entendieran. Por eso me tardé 4 años en sacar el guión, porque decía, es que de por sí el arte es muy subjetivo. Ahora, hablar en un cortometraje que no tiene diálogos acerca del arte, que es subjetivo y que tiene un final un poco abierto, bizarro, entonces dije, no sé si le van a entender, pero creo que es eso, no puedes tampoco juzgar al público, ¿no? Al final como artista, como director tienes que sacarlo, y una vez que ya acaba tu trabajo como director, empieza, pues ahora sí que la obra se hace parte de la humanidad, ¿no? Se hace de la gente, es como si tienes un hijo y lo sacas al mundo, pues ya está tu sello impreso, pero se acaba ahí, ¿no? Tu participación. Y en este caso, pues ha tenido muy buena crítica, de hecho nos han reconocido en festivales en Bahamas, hemos estado también en México en el Shorts, y en España, en Barcelona, estuvimos ahora en el ABC del cortometraje iberoamericano del periódico ABC, y nos vamos a Alicante en junio. Y en Canadá lo que sucedió fue que queda en la competencia, yo decido, no sé por qué decido ir a ese festival a última hora, y pues tuvo una recepción impresionante, ¿no? La gente lo veía y me decía, pero ¿cómo puede ser que hayas plasmado esto que es tan complejo en este corto que es una obra de arte? Es increíble ver cómo lo toman desde otra perspectiva, tienen otra cultura, estamos en otro país, ¿no? Y ver al final del día eso que me gusta mucho de Fósfenes, que la gente cuando lo ve, cada quien le da una interpretación completamente diferente. Eso creo que es lo que más me puede gustar a mí. Primero ganamos el premio de mejor drama en nuestra categoría, y una vez que ya ganamos eso, dicen, y ahora va el premio de Monarca de Oro al mejor cortometraje del festival, y ganamos nosotros. Nos dice el embajador, es la primera vez que un mexicano gana este certamen, porque siempre se lo habían dado a canadienses y a franceses. Entonces, pues sí existe cierta dinámica dentro de estos festivales, pero también existe como este punto de vista, ¿no? Es muy diferente que entre el corto foráneo a romper paradigmas, ¿no? Que casi siempre pues obviamente se imprime en la cultura de los países y en los realizadores este sello, ¿no? De dónde viene el corto, y en este caso creo que Fósfenes pues logra romper esa maldición, ¿no? De que no se había ganado ningún mexicano ese certamen, y a raíz de eso pues estuvimos muy contentos. Fósfenes también nos permite verte como artista plástico. En el cortometraje podemos apreciar también un poco de la combinación que haces entre las artes plásticas y la cinematografía. En cuanto logro entender esta fusión y logro fusionar el guión con mi parte artística, es cuando digo, ok, hay un camino, no sé si muy explorado, pero es el camino que yo escojo, ¿no? Entonces, en este caso, la relación de Fósfenes con el arte, en el título lo menciona, ¿no? Fósfenes significa las estrellitas y los colores que vemos cuando nos tallamos los ojos. Entonces, en ese sentido yo logro hacer alusión a esto con una metáfora un poco romántica de que nosotros podemos crear luz a través del arte y del amor, porque yo creo que son dos expresiones muy nobles y muy padres, ¿no? En ese sentido, pues dije, vamos a crear luz en este cortometraje. De hecho, el cine en sí es hacer luz, ¿no? Con imágenes. Entonces, pues Fósfenes justamente es este relato donde yo puedo dejarme también un poquito sentir y expresarme de cómo es que yo vivo mi proceso creativo, cómo es que creo, y muchas de las piezas que también se muestran en el corto son mías, ¿no? Entonces es esta parte como de decir, se pueden hacer las dos cosas y al mismo tiempo crear luz a través del arte y del amor. Frida y yo nos conocimos
a través de un programa en el cual los dos estábamos trabajando nuestro propio desarrollo personal y trabajamos en ese programa y empezamos a conocernos mucho ahí como personas, ¿no? Pues en lugares donde te abres tus emociones, ¿no? Y teníamos proyectos cada quien independientes y ayudándonos. Y el día que yo escuché que ella quería potenciar un proyecto audiovisual y ella se entera de que yo producía proyectos audiovisuales, un día me platica de que tenía este proyecto como que atorado, por llamarlo como decimos en la industria, cuando un proyecto como baja su ritmo de producción y quería darle continuidad y me busca y yo feliz le dije, a ver, muéstrame lo que tienes, y cuando me mostró lo que tienes le dije, esto está listo, le faltan 2, 3 cositas y lo podemos lanzar. Y de ese modo tanto su productor original como ella, pues nos juntamos a tratar de empujarlo un poco más, a terminar de hacer el online, la parte musical y crear una pieza que fue esa de Rojo, que se las recomiendo muchísimo. Fósfenes fue una experiencia bellísima porque ahí por fin pude experimentar un proyecto con Frida casi desde el principio. Digo casi desde el principio porque ella llevaba muchos años conceptualizando el guión y una de las primeras preguntas que me hacía era, oye, ¿no le faltan diálogos? Y yo le decía, no. Y me decía, ¿seguro? Y yo decía, pues no. Y decía, bueno, vamos así. Y entonces como que ella misma se estaba convenciendo de su guión, lo cual es natural. Cuando creas una pieza, las dudas vienen de ti, así como la misma voluntad viene de ti. Entonces, fue muy bello porque fue ver el proceso de cómo, pues, nada más yo le abría una puertecita y ella decía, sí, o le abría otra y me decía, no, eso no. Y luego le abría esta otra y decía, me encanta, ¿no? O, de hecho, el compositor al principio, pues, ella tenía una idea del compositor y tenía una idea súper clara de lo que quería, pero como que no veía si el compositor podía lograr esto. Yo le dije, conócelo más. Y cuando ya conoció a Thomas más, bueno, estaba enamorado de él y ya quería, ¿no? Hacer muchos proyectos con Thomas Beckman, ¿no? Entonces, eso era como productor, yo creo que la finalidad de un productor o el objetivo de un productor es crear un contenido, es poner los elementos necesarios para que se cree algo nuevo y se cree vida, ¿no? O sea, se cree vida y vea a la luz un proyecto nuevo. Entonces, como productor, finalmente, mi función es poner los mejores recursos posibles que estén a mi alcance o conseguir los que no estén a mi alcance para que los artistas hagan su trabajo. Y con Frida fue muy fácil porque cuando alguien, como decía hace rato, cuando alguien tiene claro lo que quiere, pues es muy fácil agarrar y decirle, mira esto apoya a tu proyecto, aporta a tu proyecto, adelante. Entonces, esa es una de las cosas que nos hizo muy amigos y que hoy en día la considero una de mis grandes amigas y directora dentro de los proyectos que tenemos en mente ambos, porque tiene esa claridad cuando quiere hacer algo y la apasiona y es terca por hacerlo. Y como le cueste y cuanto le cueste, yo no sé si ustedes saben la manera en que este cortometraje se levantó, porque requería ciertos recursos y el primer presupuesto que hice, pues lo hice yo como productor pensando una producción muy grande y luego empezamos a darnos cuenta de las limitaciones económicas que habían y fue muy lindo ver que nos faltaban unos pesitos y quisimos hacer una campaña de levantamiento de fondos a través de internet, a través de la gente, ¿no? Y entonces planeamos cómo hacer esta campaña y entonces finalmente la grabamos y la pusimos, ¿no? Y en esta campaña empezó a levantar dinero y le decía, bueno, ya si nos falta algo de dinero, pues ya lo ponemos nosotros y vemos todavía a ver si juntamos algo y lo ponemos, ¿no? Y entró gente increíble a creer en el sueño de ella y la veía tan entusiasmada a ella y a mí y a los que estábamos alrededor del proyecto que la gente empezó a aportar. Y fue increíble juntar el dinero para eso, pero faltaba luego un cacho final. Y Frida un día se acerca a mi oficina y me dice, Alex, ya sé cómo vamos a levantar la diferencia. Voy a hacer un stand-up comedy. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, es que siempre he querido hacer stand-up comedy, vivir esa experiencia de un stand-up comedy. Frida es una mujer que, así como la ves muy seria y artista, le encanta la comedia. Y además canta increíble y le encanta la comedia. Entonces me dijo, yo quiero hacer stand-up comedy. Y con ese stand-up comedy, esa experiencia, ya le pedí a un amigo en común que tenemos que se llama Isaac Salame, ¿no? Y le dice a Isaac, oye, pues ayúdame, ¿cómo le hago? Y le empezó a capacitar cómo hacer un stand-up comedy, ¿no? Y entonces finalmente ella solita, o sea, yo hasta me sentía, decía, pues ella es la productora, no yo, de todo esto que está pasando. Ella solita consiguió el restaurante de un amigo, hicimos las invitaciones de mucha gente, el 80% vino, el 80 o 90% vino gracias a ella, ¿no? Yo llegué siendo casi una visita más del evento y pues ayudaba a hacer las relaciones públicas necesarias para levantar los fondos. Y ese día se lanza a hacer el stand-up comedy y todavía tenía hasta un backup hecho de que cualquier cosa que no jalara el stand-up comedy, pues ya tenía de backup ahí al amigo que es experto haciéndolo para que entrara al quite. Pues no fue necesario, se lo echó completamente ella, pues tenía muertos de las risas a todos y gracias a ese evento que organizó,
fue muy lindo ver esa experiencia donde se juntó el final del dinero gracias a esa pasión desmedida de Frida por hacer posible algo. Realmente puede conectar con la humanidad que existe a través de la producción del arte, ¿no? Y de enfrentarte a las adversidades y a tus propios demonios, ¿no? Que creo que es la naturaleza humana, ¿no? Es luchar contra esos demonios internos que tenemos o esa parte oscura que nos cuesta expresar, ¿no? Y en esta búsqueda de este personaje, ¿no? Que pasa por todos los niveles emocionales y que la música, como Frida menciona constantemente, ¿no? La música toma el papel de los diálogos en esta película y esa música está tan extraordinariamente compuesta segundo a segundo, milisegundo a milisegundo, porque así es, o sea, el compositor nos pidió la pieza final para él poder trabajar sobre esa pieza y la pulió hasta que pudo y hasta que más bien ya había que sacar la pieza, hasta que ya sabía que sacar el cortometraje, la pulió contra imagen porque no hay momento de visual que no venga acompañado por una emoción que le ayuda a transmitir esta música, ¿no? Y del mismo modo la fotografía transmite la belleza, desde mi punto de vista yo lo digo así, la belleza humana, la belleza de esa lucha humana con respecto al arte y eso me encanta a mí, por eso ese corto me apasionó y lo seguiré empujando y ese tipo de proyectos toda mi vida. Este cortometraje es el resultado de toda la pasión, entrega, esfuerzo, pero sobre todo el talento de los creadores mexicanos. ¿Qué tal? ¿Les gustó este capítulo? Cuéntenmelo a través de nuestras redes sociales. Ya saben que tenemos Facebook, tenemos Twitter y también podcast en iTunes y canal en YouTube para que no se pierdan uno solo de nuestros capítulos. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí en De Todo.